Buenas, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo y hoy abrimos nuestro corazón para saber qué es aquello que nos quiere decir Dios. Para aquellas personas que quieran apoyar el ministerio, en la descripción del vídeo están los enlaces oficiales a las redes sociales y también a la cuenta PayPal. Así que entremos en materia. Antes de pronunciar una sola palabra, un abrazo simple puede contar una historia entera. Muchos han escuchado que un abrazo puede cambiar el rostro, puede derrumbar paredes, búnkers concretos y corazones. Puede anunciar un reencuentro, despedir una vida, restaurar una relación rota o derribar en un solo instante los muros que el orgullo levantó durante años. Sí. Existen abrazos que apenas rozan el cuerpo y existen otros abrazos que alcanzan el alma, que lo sientes desde adentro y es un lenguaje que pocos conocen. Un abrazo a veces duran apenas unos cuantos segundos, pero hay otros abrazos grabados para siempre en la memoria, en el alma, en los recuerdos, en las lágrimas. La humanidad entera, aunque muchas veces no lo reconoce, vive buscando ese abrazo. Tal vez que te comprenda, tal vez un abrazo que te apoye, que te escuche, que te haga sentir que le importas a alguien. Algunos intentan encontrándolo en el éxito, otros en el afecto de las personas, otros en los aplausos, las riquezas o los placeres de este mundo. Sin embargo, después de alcanzar todo aquello que creían necesitar, descubren que su corazón precisamente continúa pronunciando el mismo grito en el silencio, en el dolor, postrada y solo en tus cuatro paredes, sin que nadie te escuche, te vea, te apoye. Y sientes escuchar desde muy adentro, nada de eso fue suficiente. Porque el vacío más profundo del hombre no nació por la ausencia de cosas de no poseer, sino por la distancia que el pecado produjo entre esa persona, creyente o no creyente, y Dios. Desde aquel día, en el jardín del Edén, el corazón humano quedó marcado por una nostalgia que ninguna satisfacción terrenal ha podido borrar, ni jamás lo hará. Sin saberlo, cada ser humano pasa su vida buscando el camino de regreso a los brazos de papá, a los brazos del Creador. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, así se demuestra, los antepasados siempre buscaban respuesta allá arriba. Algo en nuestro corazón, y ya sabemos qué, porque tenemos la palabra de Dios, y allá lo expresa claramente, pero nuestros antepasados buscaban respuestas allá arriba. Ellos sabían que algo proveníamos de allá arriba. Porque así lo dice Eclesiastés. Dios puso en el corazón humano la eternidad y un vacío que no se llena con nada ni con nadie, solo con Jesús. Sin saberlo, cada ser humano pasa su vida buscando el camino de regreso a casa, a los brazos de papá del Creador. Y precisamente de ese abrazo
del único que puede devolverte la vida, el gozo en el alma, el motivo, el propósito de por qué estás aquí. Es del que Jesús decidió hablar en una parábola más conmovedora de toda la historia, pero que representa algo tan profundo. Un abrazo que no simplemente fue un gesto, algo sencillo que se hace nada más, no. Fue la manifestación visible de una gracia, de un amor tan profundo que jamás se acabará. Ese es el mensaje que el Señor quiere revelar en esta hora, querido creyente, persona ajena, oyente de la palabra de Dios. Y tiene por título: el abrazo más hermoso del mundo. Y para comprender este abrazo, debemos mirar una de las historias más conmovedoras que Jesús contó. No comienza con un hombre rico, ni con un rey poderoso, lleno de ejércitos, no, sino con un hijo que creyó que la libertad consistía en alejarse de su padre. Un joven confundió independencia con la fidelidad, con la felicidad. Pensó que lejos de su casa estaría mejor. Yo me voy, Padre mío. Voy a hacer mi camino. Ya estoy cansado de que me dirijan. Ya estoy cansado. Yo también puedo, dijo ese joven. Y así nos podemos parecer los cristianos aún. Creemos que lejos de Dios nos va a ir bien. Terrible, terrible, oh Padre eterno. El joven soñó con un mundo sin límites, da rienda suelta a todo, sin autoridad, sin corrección, sin la palabra, sin la Biblia. Creyó que el amor de su padre era una carga, una oposición, imposición, un límite que le impedía hacer las cosas depravadas de su corazón tal vez, cuando en realidad era su mayor protección. Y a día de hoy, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios, asimismo nos comportamos con Dios. Es nuestra mayor protección estar en los brazos de papá, estar en su presencia, humillarnos, arrodillarnos, exponer nuestro corazón a Él. Porque Él nos cuida, Él nos enseña, Él nos disciplina, pero creemos muchas veces, se nos mete en el corazón que todos sus mandatos y leyes me impiden ser feliz. Y si pienso de esa manera, es que mi ego, es que mi yo, es que mi carne, mi pensamiento quiere desobedecer a Dios. Es que Él no me deja ser feliz. Pero en verdad ese corazón lo que quiere es probar la inmundicia, el charco, el cerdo, el lodo, el vómito. Jesús entonces nos presenta el momento, aquel momento que el muchacho toma la peor decisión de su vida. Esto está en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 12. Un hombre tenía 2 hijos, dice Jesús, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde de mi herencia. Aquel hijo no solo pidió una herencia, no. En la práctica estaba diciendo: prefiero tus bienes antes que tu presencia. Y así al día de hoy, muchas personas y cristianos creen, piensan que con Dios es así y así no es.
Quieren bendiciones, quieren riqueza, quieren respuestas, quieren promesas, quieren ser siempre ministrados, pero no dejan que Dios, con su presencia, con su Santo Espíritu, con su Hijo hermoso, lleguen a ese corazón, a tu corazón. No lo permites. ¿Y cuántas veces sucede exactamente lo mismo hoy con Dios? Hay quienes buscan sus bendiciones, alzan las manos, pero no buscan al Dios que bendice. Quieren milagros, pero no una relación. Quieren prosperidad, pero no santidad. Quieren respuestas, pero no tienen comunión con el Padre. Ni siquiera hablan con Él, ni les ponen sus preocupaciones. Solo: Padre, dame, 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 dame y dame. ¿Alguna vez te has preguntado, has orado: Padre, Padre, lo que voy a hacer, esta decisión te agrada? ¿Quieres que lo haga de esta forma? Padre, dirígeme. Muéstrame cómo quieres que tú lo hagas, no yo. Quiero agradarte. Quiero hacerte sonreír, Padre. Quiero devolverte por lo menos este favor en gratitud por lo que hiciste por mí en la cruz, mi Señor. Quiero darte las gracias. ¿Alguna vez has orado así? ¿O solo te quejas? ¿O solo pide cosas, quejas y cosas? Quita, aparta. Nada más hablas de ti. Ni siquiera oras por tu familia, ni por tu esposo, ni por tu esposa. Solo piensas en ti, pero has pensado en el Padre, en darle gracias. La historia continúa diciendo que aquel joven se fue lejos después de que el Padre le diera su herencia. Y despreció absolutamente todo lo que el Padre le había depositado, lo que estaba depositando, lo que estaba formando en él. No le importó nada, porque quería probar la cebolla, la carne de Egipto. Y allí despreció sus bienes, viviendo perdidamente. Lucas capítulo 15, versículo 13. Mientras él gastaba su herencia, aquel joven que se fue pensó que era libre. Y aquí podemos estar muchos hermanos y personas que creen que cuando le llega una millonada, cuando le llega un trabajo, cuando le llegan las cosas, son libres. Mientras todos lo rodeaban, creyó tener amigos. Mientras había dinero, aparecía supuestamente éxito. Pero cuando el pecado termina de ofrecer su banquete falso, un espejismo como en el desierto, siempre presenta la factura que te va a cobrar. El mundo promete libertad, entre comillas, y termina dejándote en vergüenza. Promete vida y termina produciendo realmente en ti y en mí, si seguimos esos caminos, esos pasos, este mismo ejemplo, nos termina produciendo muerte física y muerte espiritual. La Escritura dice que en aquellos días llegó un hambre en aquella tierra. Y cuando todo lo hubo malgastado aquel joven, cuando despilfarró todo, absolutamente todo, no pensó en eso, solo le dio rienda suelta a todos sus placeres carnales, los deseos de los ojos sensuales. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Esto está en Lucas capítulo 15, versículo 14. Porque el pecado siempre deja hambre, vacío de paz, vacío de propósito, vacío de amor y vacío de Dios. Aquel joven terminó alimentando cerdos
Y para aquel entonces estar con los cerdos, los judíos eran una inmundicia. Y sigue siendo hasta hoy. Deseando cómo es posible que lo tenía todo y miren cómo terminó en un chiquero, cuidando cerdos y deseando lo que los cerdos estaban comiendo. Llevemos esto al plano actual de cristianos, actual de creyentes y de personas que lo tienen todo, pero un día Dios te va a decir ya basta y te va a pagar factura y te va a decir deja de hacer eso, pero tú neciamente decidiste, seguiste esos deseos malos de tu corazón y ahora de la inmundicia vas a comer. Del dolor vas a comer, del sufrimiento, de la soledad, de que no tienes mi presencia, también vas a comer, soportar, porque me menospreciaste. Y yo te quería en mis brazos, te quiero en mis brazos, no quiero que pierdas la vida, no quiero que te alejes de mí, pero tú ya decidiste. El muchacho que había salido de una casa llena de abundancia, entiéndase el creyente que se sale del palacio de la gloria de Dios, terminó peleando por las obras, lo que sobra. Ay, Padre eterno que estás en los cielos, así podemos nosotros caer después de tenerlo todo contigo. Y Padre, no importa que no nos des nada, no importa que no esté la casa, no importa, Padre eterno, que la nevera esté vacía, no importa, Padre eterno, que duela, que no tenemos un trabajo, que todo parece imposible, pero jamás, oh Padre eterno, jamás te apartes de nosotros, porque eso pesa más que todo, mi Señor. Tenerte al lado nuestro es lo que nos motiva, lo que nos alza a tocar, a clamarte, a llorar, a pedirte perdón y darte gracias. Que falte todo, mi Señor, pero menos tú. Así debe ser la oración y esa fe en el corazón de un creyente, de una persona que va a Cristo. Así terminó aquel joven peleando por las obras. Y tú y yo y todos podemos terminar en lo mismo, peleando por tonterías, cosas minúsculas. Y así trabajaba el enemigo, trabaja el enemigo. Nunca muestra el final del camino, te muestra puro oro, puros lingotes de oro, placer visual, sensual, todos los deseos. Pero al final del camino solo enseña que ese brillo aparente es falso. Entonces y solo entonces viene un giro de esta historia tan hermosa. Ocurrió el milagro más importante de toda la historia, y voy a hacer un paréntesis aquí, y te puede pasar a ti escuchando esta prédica y volviendo en sí. Esto está en Lucas capítulo 15 versículo 17. Y volviendo en sí, meditó, reflexionó. Y como le ocurrió al rey Nabucodonosor, levantó la mirada al cielo. Antes de volver a casa, volvió en sí. ¿Acaso tenemos que llegar a ese punto de perderlo todo para llegar en sí otra vez? Antes de regresar al Padre, despertó espiritualmente. Lo mismo le ocurrió al rey Nabucodonosor, que después que se sentó en su trono,
que Dios le dio, por cierto. ¿Qué fue lo que dijo? Solo hay un Dios, y es el Dios de Daniel. Y no hay otro Dios de dioses, porque este Dios, ¿qué? Quita y pone reyes. Parafraseando. El verdadero arrepentimiento comienza cuando dejamos de justificar nuestra condición y reconocemos que lejos de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la iglesia, de la congregación, nunca estaremos mejor. Eso mismo ocurrió con hombres y mujeres a lo largo de toda la historia. Pedro lloró amargamente después de negar al Señor y fue restaurado. Lucas capítulo 22, versículo 61 al 62. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Manasés, uno de los reyes más perversos de Judá, clamó desde su aflicción y Dios escuchó su oración. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12 al 13. Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Cristo que lo transformó del perseguidor, el asesino, al apóstol Pablo. Esto está en Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 22. Así que vean, la gracia de Dios sigue alcanzando a quienes deciden volver. Y tú te puedes estar preguntando ahora, pero es que yo he pecado mucho. He cometido unas aberraciones. ¿Yo cómo puedo ir allá? ¿Cómo me puedo presentar allá? Si estoy inmundo. Me di vergüenza yo mismo. Déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Aquel chico que se fue de casa, él meditó, ¿sí? Él preparó un discurso. Pensó que tendría que convencer a su padre para ser aceptado otra vez. Imaginó un juicio, un castigo, una disciplina. No, si voy allá otra vez, mi padre me la va a poner difícil. Uno pensaría así. Ese es el pensamiento humano, pero gloria a Dios, que Dios es Dios y no piensa igual que nosotros. Padre, gracias por eso, porque nuestra mente de cacahuate no da para tanto, mi Señor. El joven esperaba rechazo, castigo, disciplina. Creía que encontraría un dedo acusador. Tú hiciste esto, esto y esto y esto. Pero miren el amor. Ay, Dios Padre. Pero miren la justicia de Dios. Padre, miren lo que hizo Dios. Esto es lo más hermoso. Esto te rompe toda lógica, te descuartiza hermosamente, te desnuda y te hace de poner de rodillas y decirle al Padre: gracias. Gracias porque tenemos un Dios, un Hijo y un Espíritu Santo tan hermoso y tan puro, que en medio de nuestras inmundicias ellos nos miran con amor. Pero Jesús rompe, la Escritura rompe, Dios rompe, el Espíritu Santo rompe toda lógica, filosofía del ser humano y la ridiculiza una y otra vez. Miren lo que sucede. Y esto está en Lucas capítulo 5, versículo 20. Y levantándose el joven que dejó su casa, fue a su padre, fue a la casa, fue de regreso. Y cuando aún estaba lejos, cuando el joven aún no llegaba a casa, pero seguramente de dentro de la casa ya lo venían venir, miren lo que sucede. Lo vio su padre desde lejos. Tal vez ve la silueta. Es mi hijo. Y fue movido en misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Y le besó. Ese es el abrazo más hermoso del mundo. No fue el abrazo de un hombre cualquiera, fue el abrazo de un padre que nunca dejó de esperar que su criatura volviera a pedirle perdón.
Mientras el hijo se alejaba, el padre seguía mirando el camino que él estaba tomando. Mientras el hijo olvidó la casa nunca lo olvidó a él. No te sientas ahora que Dios se ha olvidado de ti, eso es mentira. Él te está esperando con los brazos abiertos. Antes de escuchar una explicación, el Padre ya decidió abrazarte. Antes de exigir cuentas, Él te mostró su amor. Ese es el abrazo más hermoso del mundo. Ese abrazo representa el corazón de Dios. No pienses que no eres digno de ir a los brazos de Dios, a los brazos de papá. Mentira de Satanás, y Jehová lo reprenda. Él te está esperando a que vuelvas a Él. Te está esperando. Solo corre, ve a Él. Déjalo que te bese, déjalo que te abrace, que te mime. Y hoy hay personas que creen que primero deben de cambiar para que Dios los reciba. Pero el Evangelio, la Escritura, enseña que es el amor de Dios el que transforma al pecador. El apóstol Pablo le escribió lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él dio lo mejor, dio a su Hijo, al que no conoció pecado, lo más preciado para Él, su Hijo, Cristo, murió por nosotros, por ti, por mí. Y estando en esa cruz, con los brazos abiertos, qué curioso, como si estuviera esperándote para abrazarte. Él aún te está esperando en esa cruz con los brazos abiertos, porque quiere abrazarte, quiere consolarte, quiere perdonarte. Esto está en Romanos capítulo 5, versículo 8. Uno de los profetas también dijo lo siguiente: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Quizás algunos llevan años dentro de la iglesia, congregándose, alzando las manos, vistiéndose, aparentando, pero hace tiempo dejaron de disfrutar, tal vez, el abrazo del Padre, tal vez de la palabra, tal vez de la administración, de la alabanza. Ya no se gozan, están fríos. Sirven, cantan, predican, no trabajan, pero el corazón, ese corazón se ha petrificado. Nada lo conmueve, nada lo mueve. Otros tal vez nunca se han ido físicamente de la iglesia, o tal vez unos o muchos por primera vez vienen a la iglesia, pero hace mucho que se alejaron espiritualmente de Dios, o muchos no lo conocen. También existen quienes, como el hermano mayor, permanecieron en casa, porque esa es la otra parte de la historia. El joven pidió su herencia al padre, pero había un hijo que estaba en casa. Y lo que ese hijo hizo, estando en casa, entiéndase, un hijo de Dios, que siempre se congrega, se comportó diferente. Y esta es otra enseñanza. Pero nunca entendieron el amor del Padre. Nunca entendieron. Esto está en Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32. Se puede, escuchen bien esta revelación, se puede estar cerca de la casa de Dios y lejos del corazón de Él. Ay, aleluya, Padre.
Esto es fuerte. Tú puedes venir a la iglesia, puedes alabar, mostrarte santo, pero tu corazón está bien lejito de Dios, por allá. A lo largo de la historia cristiana, queridos hermanos, personas creyentes, oyentes de la palabra de Dios, encontramos hombres, personas que comprendieron esta verdad. Cuando entendió la misericordia de Dios, pasó de traficar esclavos a proclamar la gracia que transforma vidas. No fue su pasado el que definió su destino, sino el abrazo de la misericordia divina. Hoy el Señor sigue esperándote. Sigue esperando a que vuelvas. No con piedras en la mano, sino con gracia, humillación, reconocimiento de tu error. No con desprecio, sino con compasión. No para recordarles quiénes fueron, sino para restaurarlos y recordarles quiénes pueden llegar a ser en Cristo. Por eso la advertencia es seria y debemos tomarla como es. No esperes a perderlo todo para regresar. No permitas que el dolor haga lo que hoy puede hacer la voz del Espíritu Santo. Hay quienes solo buscan a Dios cuando ya no queda nada y lo dejan como última opción. Ya no tengo más opción, ya fui al psicólogo, ya fui al médico, ya fui al cirujano. Ahora solo me toca a Dios. Lo dejan de última opción. Y no es así. Pero es mejor volver por amor que regresar obligado, fuerte esto, por el sufrimiento. ¡Aleluya! Lo repito. Es mejor volver por amor a Dios que regresar obligado a Él por el sufrimiento. Algunas veces hemos escuchado que Dios atrae con cuerdas de amor, pero también con cuerdas de dolor. Tú decides. Además, Dios hace como quiere y trata como quiere a quien quiere, cuando quiere, como Él quiera, y disciplina al que recibe como hijo. Así que tu proceso no puede ser igual al mío, o el del otro, o de tu hermano que está enfrente. Todos pasamos por procesos diferentes. Y eso es así. El Señor sigue diciendo: venid. Luego dice Jehová en Isaías capítulo 1 versículo 18, y también promete: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Esto está en Juan capítulo 6 versículo 37. Y hemos visto a lo largo de la historia ya que antes de haber versado toda la palabra, hay hermanos que quieren volver, que hay personas que quieren llegar a la iglesia, a los pies de Cristo. Pero miren lo que dice aquí: Dios no echa a nadie fuera, pero ¿por qué la iglesia? Aquellos hermanos o personas echan a aquellos que solo buscan refugiarse, abrazarse, pedirle perdón al Padre. Hoy te quiero decir que puedes correr hacia Dios, así como aquel joven, pero descubrirás que Él ya viene corriendo hacia ti desde hace mucho tiempo, pero no te has dado cuenta. Por eso es que te ha puesto una persona en el camino, en el trabajo, cuando vas a alguna parte, que te hable de la Escritura, que te hable de Dios. Es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo que están corriendo hacia ti. Quieren abrazarte. No quieres que te pierdas. Desde hace tiempo quieren buscarte, te están buscando, pero ya no los ignores más. Déjalos que entren y moren en tu corazón. Ese es el abrazo más hermoso del mundo. No porque lo merecemos, no,
sino porque nace de un Padre tan perfecto, cuyo amor fue demostrado plenamente en esa cruz por Jesús, por Yeshua. Allí, donde el Hijo abrió sus brazos para reconciliar al hombre con Dios, comenzó el abrazo eterno de la gracia. Que nadie salga hoy después de esta prédica sin rencores, sin responder a este llamado. Porque el abrazo del Padre no solo consuela al cansado, Él restaura al quebrantado, al herido, al que no tiene fuerzas, levanta al caído, perdona al culpable y devuelve la vida al que estaba perdido. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto está en Lucas capítulo 15, versículo 24. Estaba muerto, pero ahora vive. Debes de decidir vivir en los brazos del Padre. Y esa es la esperanza del Evangelio, de las Sagradas Escrituras. Cuando un pecador vuelve al Padre, el cielo entero celebra. Porque el abrazo de Dios siempre será más grande que el pasado del hombre. Les ha hablado el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo. Y hoy abrimos nuestro corazón, lo tenemos abierto, si es esto lo que Dios quiere que aprendamos y entendamos, a pesar de nuestras inmundicias, de tomar malas decisiones, de alejarnos de la iglesia, de no congregarnos más. Pero Él sigue diciendo, Él sigue esperando, Él sigue esperándonos con ese eterno abrazo de amor. Para aquellas personas que quieran apoyar este ministerio, en la descripción del vídeo estarán los enlaces oficiales a nuestras redes sociales, también en la cuenta PayPal. Nos vemos en otra próxima transmisión, así que bendiciones, amén y amén.